Nos habíamos quedado terminando de hablar sobre el paso 2, que era respecto a la descripción del producto, ¿no? El paso 3 nos habla acerca de definir los términos de referencia. El equipo, en este caso el equipo HACCP, debe decidir si se quiere cubrir todo tipo de peligros, ¿no? Microbiológicos, químicos y físicos, o uno de ellos. En el caso de comidas y bebidas se priorizan los peligros de tipo microbiológicos y eventualmente los físicos. Entonces, es importante entonces decidir si el plan HACCP va a cubrir todo el proceso de elaboración o una parte de este, y si se aplica a un solo producto o a un grupo de ellos, ¿no? Se debe decidir si el plan se tiene al final de la elaboración o se proyecta la distribución, venta y consumo. Es importante entonces, cuando veamos cualquier tipo de empresa, planta de producción, un servicio de alimentación o restaurante, establecer claramente el alcance, ¿no? Desde dónde parte, desde el inicio hasta el final prácticamente, para poder establecer claramente el campo de acción y el alcance, ¿no? Entonces, también igualmente, si vamos a establecer o trabajar todas las líneas de producción que se tengan, o solamente de repente vamos a priorizar las principales, porque algo que es importante mencionar es que cuando hablamos nosotros de implementar un HACCP, esto no se hace obviamente de la noche a la mañana, ¿no? Lleva todo un trabajo que hay que realizar conjuntamente con el equipo HACCP, y ante ello tenemos que tener en consideración que, de acuerdo a las necesidades de la empresa, de acuerdo a los tiempos que tenga establecido, va a poder de pronto establecer o determinar si va a empezar de pronto con una línea de producción de alimentos, o va a querer cubrir todo el alcance de los productos que produce, ¿no? Entonces, esa es una decisión que la debe de tomarse desde la alta gerencia conjuntamente con el equipo HACCP. Luego pasamos al paso 4, ¿no? El paso 4 nos habla de la elaboración de un diagrama de flujo. El diagrama de flujo viene a ser una descripción esquemática y detallada de todas las fases operacionales del proceso, ¿no? Desde la recepción de materia prima hasta la expedición del producto final. Los datos de este diagrama deben ser lo más completos posibles, y es necesario verificarlos con la planta en funcionamiento, ¿no? Entonces, incluso esta elaboración del diagrama de flujo se recomienda obviamente trabajarlo con todos los que integran el equipo HACCP, ¿no? Dado que están involucrados en cada uno, son actores principales en lo que corresponde al ámbito de producción, logística, mantenimiento, y por lo tanto el aporte de todos va a ser bastante necesario. Y la idea que esta representación esquemática contemple todos los detalles que deben estar comprendidos en el proceso, ¿no? De que no se nos escape nada, de tal manera que luego, cuando se haga la constatación in situ, no existan variaciones, ¿no? Debe ser claro y preciso, ya que es un paso importante del plan que debe instrumentar el equipo HACCP. Entonces, el flujograma va a permitir al equipo conocer los detalles de la elaboración, ¿no? Facilitando la identificación de los peligros, ¿no? Es en este caso el objetivo principal, ¿no? El análisis de peligros, así como identificar los puntos críticos de control. Y luego pasamos al paso 5, ¿no? El paso 5 viene a ser lo relacionado a lo que es la confirmación in situ del flujograma, ¿no? Entonces, el flujograma que se elaboró de alguna manera de forma teórica debe ser verificado en el terreno, ¿no? Es decir, en la planta, por el equipo HACCP, con el propósito de asegurarse que coincida con la realidad. Es decir, hay que contrastar lo que se elaboró en trabajo de gabinete, se puede decir, con lo que se está viendo en la realidad de la planta, ¿no? Entonces, se deberá observar la elaboración de la preparación en todas sus fases, si hablamos en un ámbito de comidas preparadas, desde lo que es etapa sucia
hasta el servicio o hasta la conservación en las comidas para entrega, ¿no? Entonces, allí con esta conformación in situ pudiese darse el hecho de que no se haya consignado alguna etapa o algún dato importante del proceso, de tal manera que en esta conformación in situ tomemos la medida correctiva y complementemos si hubiese algo que nos estuviese faltando. De lo contrario, nos va a servir para validar lo que ya se ha elaborado con el equipo HACCP. Estas observaciones o esta corroboración que se hace in situ se recomienda que se haga en los días y horas de mayor movimiento del establecimiento, ¿no? Lo que llamamos horas y días punta u horas punta, ¿no? Situaciones en que con frecuencia los manipuladores pueden descuidar en el tema de la aplicación de las buenas prácticas, ¿no? Entonces, la confirmación in situ tiene que entonces tener, no tendría que estar necesariamente direccionado en un día que haya poca producción, sino muy por el contrario, se recomienda para que se pueda ver si estamos cubriendo todos los aspectos del proceso y sobre todo actuar en todas las situaciones posibles, ¿no? Luego pasamos al paso 6, ¿no? El paso 6, que viene a ser el principio 1, es la realización de un análisis de peligros, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Entonces, el análisis de peligros, ¿no? Consiste en poder identificar los peligros que podamos encontrar a lo largo de todo el proceso y el análisis de dichos peligros va a constituir el punto clave en la elaboración del HACCP, y en ese sentido el equipo debe procurar que se identifiquen todos los peligros posibles. En este análisis de peligros es lo que llamamos la tormenta de ideas, ¿no? Y habría que plasmar todas las posibilidades de peligros que pueden existir en todas las etapas del proceso que estamos contemplando dentro de nuestro alcance, ¿no? Entonces, viene a ser el corazón del HACCP lo que es el análisis de peligros, ¿no? Entonces, tiene que estar claramente identificado, ¿no? Ponernos ante la situación de poder, como les decía, estar expuestos a los diferentes tipos de peligros, ¿no? ¿Y qué entendemos por peligro, ¿no? Es todo agente, ya llámese biológico, químico o físico, que esté presente en el alimento, ¿no? O bien la condición en que éste se halle y cuyo consumo puede causar daño a la salud. Algo importante a considerar que en el análisis de peligros no debemos tener un soporte técnico. Se recomienda obviamente en la implementación de estos sistemas de aseguramiento el equipo multidisciplinario. Se tiene que tener personas con mucho conocimiento de lo que es microbiología de alimentos, con lo que es la parte de epidemiología, con la parte de por ejemplo, reconocimiento de características organolépticas de los alimentos, etcétera, ¿no? También igualmente tenemos que tomar como referencia para poder determinar claramente los peligros existentes, en primer lugar con la experiencia de los integrantes del equipo. También hay que revisar informes epidemiológicos existentes tanto a nivel nacional como internacional, publicaciones, artículos científicos, ¿no? Y tener la capacidad de interpretar de esta información o acudir al asesoramiento externo, ¿no? Que mayormente también se realiza, ¿no? Entonces, en la realización del análisis de peligros, habíamos hablado, ¿no es cierto?, del peligro, ¿no? Ahora, el riesgo es la posibilidad o la probabilidad de que el peligro se presente, ¿no? Entonces, estos dos aspectos, en lo que hablamos peligro y riesgo, siempre tienen que estar, tenemos que establecerlos en este análisis que nosotros vamos a realizar, ¿no? En esta identificación de peligros se hace un recuento de todos los peligros para el consumidor, ¿no? Asociados con todas las etapas de la cadena alimentaria. Por ejemplo, también hay que ver los materiales de empaque, de envase, de empaque, utensilios y personas que entran en contacto con los alimentos, ¿no? Entonces, ver todo lo referente al producto en sí, a los materiales de envase y embalaje,
al manipulador de alimentos que contacta con el alimento, etcétera, ¿no? Entonces, como mencionaba hace un momento, el análisis de peligros es una de las partes más importantes y que constituye la base de todo plan HACCP. Este análisis de peligros va a identificar peligros significativos, es decir, aquellos que pueden tener impacto sobre la salud, ¿no? Entonces, esos peligros que nosotros seleccionemos nos va a permitir desarrollar medidas preventivas para un proceso o producto para asegurar o mejorar la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos los peligros, tener claro que lo que tenemos que hacer es poder establecer, en base a cada peligro identificado, cuál es la medida preventiva para poder aminorar esta posibilidad de peligro existente, ¿no? Y el HACCP incluye un análisis de los ingredientes, de la elaboración, distribución y el uso del producto, ¿no? También cuál es la población que va a consumir el producto, ¿no? Tenemos que considerar, por ejemplo, las fuentes de los ingredientes, las fórmulas, el equipo de elaboración, los métodos de elaboración y preparación, cuánto van a durar los procesos, en qué condiciones vamos a almacenar los alimentos y también lo referente a la experiencia, conocimiento y actitudes del personal, ¿no? Entonces, primero debemos identificar y evaluar los peligros potenciales de los alimentos que sirve. Para empezar, observemos cómo se procesan los alimentos en un establecimiento. En el establecimiento, muchos tipos de alimentos se procesan de una manera similar, ¿no? Pero cada realidad es diferente a otra, ¿no? Pueden tener, como les decía, producción similar de alimentos, pero cada planta, cada empresa, cada servicio tiene su propio know-how, tiene sus propias metodologías de preparación y por eso que es importante establecerlos, ¿no? Por ejemplo, procesos comunes, por ejemplo, es preparar y servir sin cocinar, ¿no? Que por ejemplo hablamos de las ensaladas, sándwiches fríos, etcétera. Preparar y cocinar para servir el mismo día, ¿no? Como sopa, segundo, sándwich, etcétera, ¿no? Luego preparar, cocinar, exhibir, enfriar, recalentar y servir, ¿no? Como por ejemplo las pastas y salsa con carne, ¿no? Entonces vemos que de acuerdo a cada tipo de alimento, a cada receta, a cada preparación van a variar los procesos, ¿no? Cómo estos van a ser servidos y a tener en cuenta que para cada uno de estos procesos que pasa el alimento pueden estar expuestos de hecho a cambios de temperatura, a tiempos operacionales, a manejo de alimentos durante todas estas etapas, etc. Por ejemplo, normalmente en todo servicio de restauración, ¿no? Se debe observar el menú e identificar los artículos que se procesan de estas maneras. Después identificar los alimentos que necesitan, por ejemplo, control de tiempo y temperatura para su seguridad. Determinar también dónde es probable que podamos encontrar peligros para cada uno de los alimentos que necesitan establecer estos controles. Y hay, como sabemos, los diferentes tipos de peligros, como llámese biológicos, químicos o físicos. Para recordar, los peligros de origen biológico son los ocasionados por los microorganismos, ¿no? Entonces tenemos 4 grupos de microorganismos principales, como son las bacterias, los parásitos, los virus y los hongos. Todos estos microorganismos están relacionados con ocasionar enfermedades transmitidas por alimentos. Tenemos también peligros de tipo químico, ¿no? Como por ejemplo la acción de plaguicidas, la aplicación de plaguicidas que se realizan en los diferentes productos alimenticios, en caso de vegetales, frutas, etc. También la problemática de metales pesados, ya sea en el agua o también en los alimentos, toxinas, y en este caso las toxinas
producidas por los microorganismos, como las bacterias y los hongos, vienen a ser peligros de tipo químico. Tenemos también otros tipos de toxinas, como las toxinas marinas, ¿no? Otros, por ejemplo, toxinas generadas por las plantas, por los vegetales, ¿no? Alergenos, que también está contemplado como un peligro de tipo químico, y los residuos de medicamentos veterinarios, ¿no? Esto, por ejemplo, en el ámbito de procesamiento de productos cárnicos, hay que tener bastante, darle la importancia debida a también evaluar ese tipo de análisis en los productos cárnicos, ¿no? Luego también tenemos el uso de aditivos, ¿no? De pronto se pueden utilizar aditivos en cantidades indiscriminadas, o peor aún, se utilizan aditivos no permitidos, ¿no? Y tenemos también los productos de limpieza, ¿no? Lo que se utilizan en el ámbito de en las plantas de producción, en los servicios, en los restaurantes, en las panaderías, ¿no? Llámese detergentes, desinfectantes, desengrasantes, desencrustantes, etcétera, ¿no? Y por último tenemos los peligros de origen físico, ¿no? Tenemos el vidrio, ¿no? Presencia de vidrio, por ejemplo, en un producto, plástico, metal, pelo, plagas, maderas, espinas, polvo, ¿no? Podríamos referirnos a los principales también tipos de peligro físico. Existen métodos para evaluar la importancia entonces de un peligro, ¿no? Si un peligro es insignificante, menor, mayor o crítico, ¿no? Se establece esta determinación en base a evaluar la probabilidad de que ocurra un peligro versus la severidad o gravedad. Esto sí tiene que estar muy considerado, y también se requiere contar con información técnica, información científica, en el sentido de poder determinar cuál es la probabilidad de aparición de un determinado microorganismo, si hablamos de un peligro biológico, versus la severidad, ¿no? O sea, si se presentase ese microorganismo, aunque la incidencia pudiese ser baja, sin embargo la severidad puede ser crítica, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede dar por ejemplo, en Clostridium, ¿no? O igualmente también en los diferentes tipos de microorganismos, en los cuales hay que establecer de qué tipo de alimentos estamos trabajando, verificar también aspectos como procedencia, tipos de proceso, determinar entonces de acuerdo a cómo se está llevando a cabo en la actualidad en la planta dichas actividades productivas, con la participación del personal, de los colaboradores, evaluar, como les decía, varios aspectos, antecedentes también, si ha habido con ese tipo de alimento algún peligro. Todo ello nos va a llevar a que nosotros tengamos que establecer, ¿no? Determinar los grados de severidad y probabilidad de ocurrencia de un peligro. Tenemos un ejemplo con el caso de este restaurante de comida rápida, ¿no? En el caso de un equipo de gerentes de KFC decidió implementar un programa HACCP, y para empezar analizaron sus peligros, ¿no? El peligro notorio es que muchos de sus platillos recibían, almacenaban, preparaban, cocinaban y servían el mismo día. El más popular de estos artículos era la pechuga de pollo picante asada. El equipo determinó que las bacterias eran el peligro más probable para los alimentos que se preparan de acuerdo a la preparación que tenían ellos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la realización de un análisis de peligros. Es un ejemplo sencillo, como por ejemplo acá estamos en una etapa de resección de productos cárnicos, ¿no? Y los peligros, cuando hablamos de peligros biológicos, existe la probabilidad de presencia de microorganismos, en este caso bacterias, como Escherichia coli, Listeria, Salmonella, Staphylococcus aureus, en el caso de bacterias, y la probabilidad de un peligro por un microorganismo, en este caso por un parásito, que es la Giardia lamblia, ¿no? Entonces, ¿qué lo causa? ¿Qué lo puede causar? Una contaminación cruzada, ¿no? Insumos en mal estado o de mala procedencia, ¿no?
¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad es media, sin embargo la severidad va a ser moderada, ¿no? Si hablamos de un peligro de tipo físico, materias extrañas como cabello, ¿no? En este caso de un manipulador de alimentos que pueda haber caído al producto, ¿no? Papel, plástico, ¿no? Este tema del plástico también suele presentarse en empresas de procesamiento de cárnicos, debido a que cuando los guardan en congelación en las bolsas, y luego tienen que utilizar ese producto para de pronto fraccionarlo, trozarlo. Entonces se han dado algunos incidentes cuando el personal por realizar, bueno, obviamente de forma negligente, de forma descuidada han sacado sin tener los cuidados necesarios el envase, la bolsa, en este caso que protegía el producto, de pronto dejaron un pedazo de esta en alguno de ellos, en una de las piezas, al ser trozada no se percataron de ello y fue nuevamente empacado sin percatarse de la presencia de este plástico en la carne, ¿no? Entonces, ¿qué nos denota? Que está habiendo malas prácticas del personal, ¿no? Y una probabilidad media y una severidad baja, ¿no? Por ahora hablamos de un peligro físico, obviamente desde el punto de vista que no debería estar en una carne, es claro, ¿no? Sin embargo, no va a producir una enfermedad de transmisión alimentaria como sí lo haría en el caso de los microorganismos presentes en los productos cárnicos. Igual podríamos tener también en el caso de resección de verduras, legumbres y otros, ¿no? En la cual también vemos los peligros identificados, ya sea biológico, químico. En el tema químico tenemos la problemática de residuos de pesticidas y plaguicidas, ¿no es cierto? Y en físico también materias extrañas como cabello, papel, piedra, trazas de tierra y óxido, etcétera, ¿no? Entonces también, como vemos, tiene que establecerse claramente la etapa del proceso, que si estamos en etapa de resección, vamos a ver que van a existir diferentes peligros si yo resecciono un producto cárnico, que si yo resecciono una verdura, un vegetal o una fruta, teniendo en cuenta la procedencia y teniendo en cuenta qué microorganismos vamos a encontrar como parte de una flora microbiana en cada uno de ellos, en cada uno de estos alimentos, ¿no? Igual, bueno, en el tema de resección de insumos, en la cual también se ha establecido esta diferenciación. Tenemos una etapa también importante que es el lavado y desinfección de vegetales, ¿no es cierto? En la cual puede existir una contaminación, un peligro biológico, si es que no se ha realizado esta operación de forma correcta, existiendo problemas de contaminación cruzada o malas prácticas de higiene, lo cual ha conllevado que este procedimiento no se haya realizado de forma correcta, existiendo aún la probabilidad de presencia de microorganismos como Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Luego pasamos al paso 7, ¿no? El paso 7, que es determinar los puntos críticos de control, ¿no? El punto crítico de control está definido como una fase en la que puede aplicarse un control que resulte esencial y que es esencial, por lo tanto, para poder prevenir o eliminar un peligro que esté relacionado con la inocuidad de los alimentos o para poderlos reducir a un nivel aceptable. ¿Cómo determinamos esos puntos críticos de control? Se van a basar en que tengamos que identificar, en primer lugar, correctamente los tipos de peligros, la gravedad y la frecuencia de su presentación, la existencia de medidas reales para eliminar o reducir la aparición de un peligro hasta niveles aceptables, el uso previsto del producto, ¿no? Son factores que van a intervenir para poder determinar un PCC, ¿no? Y ello se facilita por la aplicación de un árbol de decisiones que será flexible para cada tipo de operación. Luego, bueno, tenemos aquí el ejemplo del árbol de decisiones, en la cual consiste en poder responder a las preguntas que están establecidas allí, de tal manera que tenemos que realizar este árbol de decisiones para aquellas etapas que estamos considerando como críticas, de tal manera que en base a la respuesta a estas preguntas, ¿no? Vamos a poder determinar si estamos o no ante un punto crítico de control.
Estos puntos críticos de control que hemos identificado deben ser controlados para poder asegurar la confiabilidad de los productos alimenticios, ¿no? Además, los límites críticos establecidos documentan los parámetros que deberá cumplir cada PCC, ¿no? O sea, el punto crítico de control son etapas del proceso sumamente importantes, que si nosotros las descuidamos, podemos poner en riesgo ¿no? la salud de las personas, porque estaríamos hablando que esa etapa no está siendo controlada, por lo tanto el alimento pudiese estar con grados de contaminación, afectada por ya sea tanto de peligros de tipo físico, químico o biológico, ¿no? Un punto crítico de control ideal. Vamos a ver que sus límites críticos son apoyados por la ciencia, son específicos, cuantitativos y proveen sí o no. La tecnología para controlar el PCC está disponible a un costo razonable, el monitoreo es continuo y la operación se ajusta automáticamente y el peligro potencial es preventivo o eliminado. Para ello, como les decía, tenemos que determinar etapas del proceso identificadas en las cuales nosotros vamos a poder prevenir, eliminar o reducir a niveles seguros, ¿no? Dependiendo de los procesos, podría haber más de un punto crítico de control. En este ejemplo que habíamos mencionado hace un momento, hablando de los PCC, en el caso ya citado de este restaurante de comida rápida, ¿no? Los gerentes de KFC identificaron la cocción como el punto crítico de control para los alimentos que se preparan y cocinan para servirse de inmediato, ¿no? Algo importante también que nos ayuda a determinar un punto crítico de control, que por lo general son etapas en las cuales intervienen parámetros como temperatura, ¿no? Tiempos, ¿no? Son parámetros establecidos para el alimento y que debería en este caso mantenerse bajo control, ¿no? Estos productos se deben manejar con seguridad en todo el camino de los alimentos, pero la cocción correcta es el único paso, o sea, que nos va a ayudar a poder eliminar a los microorganismos o reducir hasta un nivel seguro. Entonces, la cocción nos va a establecer el nivel de temperatura y qué tiempo de cocción van a tener que tener estas pechugas de pollo, ¿no? Para poder asegurar que hemos logrado destruir los microorganismos patógenos, ¿no? Debido a que las pechugas de pollo se preparaban para servirse de forma inmediata, la cocción fue el único punto crítico de control que se identificó. De aquí pasamos al paso 8. El paso 8 es establecimiento de los límites críticos para cada PCC identificado. En cada punto crítico de control se establecen y especifican límites críticos. Los límites críticos se definen como los criterios que nos van a permitir distinguir entre lo aceptable y lo inaceptable, ¿no? Tener en cuenta también que es un valor, por lo general hay un rango, ¿no?, que se puede establecer y lo vamos a ver de pronto con un ejemplo. Entonces, un límite crítico representa la línea divisoria que se utiliza para juzgar si una operación está produciendo productos inocuos, ¿no? Entre los criterios aplicados suelen figurar mediciones de temperatura, tiempos, por ejemplo, dimensiones físicas de un producto, actividad de agua, nivel de humedad, ¿no? También, por ejemplo, la desinfección de un vegetal o fruta, ¿no? Por ejemplo, ahí se verifica, se tiene que determinar la cantidad de desinfectante que vamos a utilizar para que pueda tener la acción suficiente de poder minimizar la carga de contaminantes existente en el producto. Para ello se establecería una dosificación versus el tiempo de exposición del desinfectante, ¿no? Entonces, la desinfección para el caso de preparación de ensaladas crudas que no van a ser sometidas a un tratamiento térmico es un PCC claro, ¿no? Clarísimo. Luego tenemos que establecer quiénes van a estar a cargo de determinar los límites críticos
Tienen que ser obviamente personas que conozcan muy bien los procesos y también el marco normativo existente que se aplica al producto, ¿no? Entre las fuentes de información sobre los límites críticos tenemos que recurrir, por ejemplo, como mencionaba, a información científica, a requisitos, a normatividad o directrices reguladas, especialistas y estudios experimentales. Cada límite que hemos establecido debe ser medible, o sea, ser el correcto para la receta y ser descriptivo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una pasteurización de la leche, entre 72 a 75 grados hablamos de una pasteurización rápida, y si hablamos de 62 a 65 grados, una pasteurización lenta, ¿no? En el caso de almacenamiento de la carne fresca, ¿no?, vamos a ver que el límite crítico va a ser entre 5 grados a 7 grados por 5 días, ¿no? Entonces establecemos los rangos, las variables de medición que debemos de determinar para cada límite crítico que sea identificado por cada PCC identificado, ¿no? Volviendo al caso de KFC, dado que se había identificado, ¿no es cierto?, la cocción como el punto crítico de control de las pechugas de pollo, se necesitaba entonces establecer el límite crítico. Entonces la gerencia determinó que el límite crítico sería cocinar el pollo a una temperatura interna mínima de 74 grados centígrados durante 15 segundos, ¿no? Entonces el límite crítico en este caso va a ser la temperatura versus el tiempo, ¿no? O sea, 74 grados por 15 segundos. Ese es el límite crítico para el PCC identificado de cocción de pechugas de pollo, ¿no? Decidieron que el límite crítico podría cumplirse poniendo las pechugas de pollo en la parrilla también durante 16 minutos. Eso también es importante considerar, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de proceso, vamos a determinar entonces cuál va a ser el límite crítico que debemos de contemplar, ¿no? Como les decía hace un momento, la desinfección de verduras viene a ser un punto crítico de control, ¿no? Para lo cual nosotros tenemos que establecer un procedimiento de tal manera que se debe sumergir, por ejemplo, en una solución de lejía, que es el hipoclorito de sodio al 5%, en agua, ¿no? ¿Qué cantidad se va a utilizar? 1 mililitro por litro, versus un tiempo de exposición durante 10 minutos, y luego vamos a proceder a enjuagar el vegetal, ¿no? En este caso la lechuga, ¿no? Entonces, este punto crítico de control, ¿no?, está entonces establecido con la dosificación de hipoclorito versus el tiempo de exposición de 10 minutos. Bueno, como mencionábamos, entonces ahora vamos a pasar al paso 9, que es el establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC, ¿no? Entonces la vigilancia viene a ser la medición u observación programada de un punto crítico de control en relación con los puntos críticos, ¿no? Entonces, la vigilancia o monitoreo consta de pruebas programadas u observaciones registradas para informar resultados en cada PCC. Entonces, este sistema de vigilancia, por ejemplo, si nosotros tenemos que hemos establecido el punto crítico de control, la conservación de alimentos en cadena de frío, ¿no? Imaginemos conservación de productos cárnicos, ¿no? El sistema de vigilancia nos va a permitir a que nosotros hagamos una observación visual del lector externo de temperatura del equipo, ¿no? Asimismo, utilizar un termómetro auxiliar para poder realizar la verificación de que el equipo esté en los rangos de temperatura que hemos consignado, ¿no es cierto?
y va a permitir entonces que podamos realizar este sistema de vigilancia para el PCC identificado, ¿no? Entonces, en la vigilancia nos determinamos qué es lo que vamos a vigilar, cómo lo vamos a realizar, ¿no? Y en este caso también, como les decía hace un momento, vamos a poder determinar a través de simplemente una observación visual, ¿no? Y una verificación del nivel de temperatura para este PCC identificado de conservación de productos cárnicos, ¿no? ¿Qué logramos hacer mediante la vigilancia, ¿no? Poder determinar si ha habido una pérdida de control en un PCC, ¿no? Si por ejemplo nosotros detectamos que la temperatura está superando el límite establecido, o sea, si nuestro rango ha sido entre 0 a 5 grados y nosotros estamos midiendo la temperatura y nos da valores de 8 o 10 grados, entonces tenemos que tomar medidas correctivas, ¿no? Entonces vamos a ver que este registro, a través del registro de llenado de datos que tenemos que hacer de forma diaria, vamos a plasmar allí las observaciones determinando que el punto crítico no está bajo control en este caso, por lo tanto tendríamos que tomar las medidas correctivas del caso, ¿no? Evaluar a qué se está debiendo, si hay un desperfecto en el equipo, hace cuánto tiempo que no se ha hecho un mantenimiento, de repente al momento que se tomó la temperatura habían abierto recién la puerta de la cámara, por lo tanto obviamente hubo pérdida de frío, lo dejaron abierto y recién procedieron a cerrarlo. Entonces hay que analizar claramente qué es lo que ha sucedido para poder tomar las medidas, ¿no? Esta vigilancia del punto crítico de control nos debe ser capaz de proporcionar resultados rápidos, ¿no? Medidas de elección, ¿no? Físicas, químicas y las observaciones visuales, ¿no? Evitar los métodos microbiológicos. El análisis microbiológico no viene a ser un sistema de vigilancia, monitoreo. Los métodos microbiológicos es un método de verificación, que lo vamos a ver luego. Cuando hablamos entonces de la vigilancia, como decía, tiene que ser capaz de darnos resultados inmediatos, ¿no? Correcta calibración de equipos de vigilancia para garantizar la precisión de las mediciones, por ejemplo, ¿no? O documentar por escrito las mediciones, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo establecemos entonces este sistema de vigilancia para cada PCC identificado? Como les comentaba hace un momento, teníamos que responder a las siguientes preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a vigilar? ¿Por qué vamos a vigilarlo? ¿Cuándo se vigilará? ¿Cómo se vigilará? ¿Dónde se vigilará? ¿Y quién efectuará la vigilancia, ¿no? Entonces, por lo general, hay una persona encargada, responsable de la operación crítica, en ese caso, quien debe llevar a cabo estos controles de forma permanente, ¿no? Estableciéndose de repente cada número de horas, si hablamos de una producción a gran escala, de repente nuestra frecuencia será diaria de los controles, ¿no? Cada cambio de turno, ¿no? ¿Qué vamos a vigilar? Vamos a vigilar la temperatura del equipo, ¿no es cierto? ¿Cuándo se vigilará? Como les decía, ¿dónde se realizará? Por ejemplo, la vigilancia en el mismo equipo, en la cual utilizaremos un termómetro auxiliar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vigilaremos? Haciendo uso de un termómetro calibrado, ¿no? ¿Y quién efectuará la vigilancia? La persona responsable del proceso, encargada de poder llevar a cabo los controles, ¿no? Ya sea en este caso el jefe de aseguramiento, el supervisor de calidad o el supervisor de producción que haya sido entrenado para realizar dichos controles. Tenemos también otro ejemplo para poder tener más claro este paso 9, es cuando tengamos que establecer un control de horneado de un pavo, ¿no? ¿Qué queremos verificar? La temperatura al centro de la pieza, ¿no? del pavo. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Para poder comprobar que la temperatura esté sobre los 70 grados,
necesario para eliminar los peligros biológicos, ¿no? ¿Cómo lo haremos? Haciendo uso de un termómetro. Cuando, una vez que ha transcurrido el tiempo señalado en el manual, o sea, media hora por kilo. ¿Dónde? En el centro de la pieza, ¿no? En la pechuga, en el pavo. ¿Y quién lo realizará? El jefe de cocina o chef. Volviendo al caso del ejemplo anterior, en KFC, por ejemplo, cada pechuga de pollo a la parrilla se cocina a la orden, ¿no? Entonces, ¿qué se monitoreará? Verificar la temperatura interna en la pechuga, que debe alcanzar una temperatura interna mínima de 74 grados durante 15 minutos. ¿Cómo? El equipo decidió revisar el límite crítico insertando una sonda de termopar limpia y sanitizada, ¿no? Que es un termómetro con sonda, ¿no? ¿Dónde? En la parte más gruesa de cada pechuga, ¿no? Para tener un valor mucho más real, preciso, ¿no? ¿Quién lo va a realizar? El cocinero chef encargado de la parrilla debe revisar la temperatura de cada pechuga. ¿Cuándo? Después de cocinarla. Luego pasamos al punto 10 o paso 10, que es establecimiento de medidas correctivas. ¿Qué entendemos por una acción correctiva? Es una acción que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC nos indican pérdida en el control del proceso. Esto es bien importante, ¿no? O sea, es una acción que tenemos que tomar de forma inmediata, ¿no? Dado que nos están estableciendo que estamos en peligro de pérdida de control en una determinada etapa del proceso, ¿no? Se considera esta pérdida de control una desviación de un límite crítico para un punto crítico de control, ¿no? Los procedimientos frente a una desviación consisten en un conjunto de medidas predeterminadas y documentadas que deben ponerse en práctica cuando se produce una desviación. Medidas correctivas, entonces, son las acciones a tomar cuando un punto crítico de control está fuera de control porque los límites críticos han sido excedidos. Entonces, ¿qué nos debemos de hacer a través del establecimiento de esas medidas correctivas? Poder recuperar el control del PCC, ¿no? Si el producto así obtenido puede estar afectado en su inocuidad, debe decidirse entonces su destino final, ¿no? Si, por ejemplo, en una preparación X de un pollo horneado, se observan de repente de un número de 100 piezas que de pronto el tiempo de horneado excedió el que ya tenían establecido, encontrándose de pronto 15 piezas quemadas, ¿no? Entonces la acción correctiva que tenemos que hacer es obviamente eliminar esas piezas quemadas, ¿no? Allí netamente pues es inutilizar este producto que ya no está conforme y no va a poder ser definitivamente utilizado, ¿no? Deben establecerse para cada peligro en cada PCC, ¿no? Toda medida correctiva o correctora aplicada debe quedar registrada para su rastreabilidad. Por eso es importante la documentación, ¿no? Los registros de los PCC deben estar claramente definidos, ¿no? Y en cada registro de cada PCC identificado se establecen los parámetros de control y asimismo las observaciones y acciones correctivas que habría que implementar si es que existiese una desviación en el PCC identificado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nos toca rechazar una entrega de pescado dado que ésta no cumpla con los requisitos organolépticos de frescura, ¿no? Entonces estamos estableciendo una medida correctiva que es proceder al rechazo del producto, ¿no? Otra medida correctiva es calibrar los termómetros y todo equipo de medición, porque de pronto lo hemos calibrado hace más de un año, obviamente ya está expirada la calibración realizada cuya frecuencia es anual, y entonces tenemos que tomar la medida correctiva que es realizar la calibración de forma inmediata, ¿no? Otro ejemplo es eliminar la mayonesa o cualquier crema vulnerable que estuvo fuera de refrigeración por más de 2 horas, ¿no? Es decir, estuvo más de 2 horas a temperatura ambiente, entonces la medida correctiva es poder eliminar o descartar ese producto, en este caso la mayonesa o cualquier otra crema elaborada, por ser alimentos de altísimo riesgo, ¿no?
En este mismo ejemplo de KFC vemos que si las pechugas de pollo no han cumplido el límite crítico en el tiempo de cocción de 16 minutos, el cocinero encargado de la parrilla de KFC debe cocinarlos hasta que lo cumplan. En este caso, si hay un insuficiente tiempo de cocción, sí vamos a poder tomar una acción correctiva, ¿no? Que es proporcionarle o darle el tiempo complementario de cocción hasta que tengamos el producto conforme, ¿no? En este caso, el pollo, ¿no? Las pechugas de pollo. Esto, generalmente estas medidas correctivas se deben anotar en el registro de control de temperatura, ¿no? Para que en este caso quede la evidencia de las acciones que se han implementado. Luego pasamos al paso 11, que es el establecimiento de procedimiento de verificación. Este paso tiene como fin asegurar que el plan HACCP se está desarrollando conforme a lo previsto y es efectivo para la inocuidad del alimento, ¿no? El procedimiento sirve para comprobar que el sistema basado en HACCP funciona rutinariamente y se ajusta el plan para cada tipo de alimento o grupo de alimentos. Las actividades de verificación incluyen itinerarios de verificación, revisión de desviaciones y disposición de productos rechazados, inspecciones visuales para observar si los peces están bajo control, muestreo al azar y análisis del producto, ¿no? Ahí está contemplado la realización, por ejemplo, de análisis microbiológicos o físico-químicos de alimentos para poder verificar, por ejemplo, si nosotros estamos implementando un procedimiento de sanitización con un nuevo producto químico que hemos contemplado. Entonces el análisis nos va a poder evidenciar la efectividad del producto ante el alimento, ¿no? Porque a través del análisis realizado del alimento me va a determinar que se encuentre exento de contaminación, ¿no? Entonces yo voy a poder en ese aspecto realizar la verificación. La verificación que realiza, podemos nosotros establecer, por lo general las frecuencias de verificación, como les decía, son diarias, en algunos casos se trabajan por turnos, ¿no? Cuando se manipulan productos de alto riesgo como pescado fresco, mariscos, carnes, lácteos, ¿no? Obviamente esto se debe realizar de forma diaria al ingreso de estos productos de alto riesgo, ¿no? También cuando se trata de un uso de alto riesgo como el control de retención de alimentos destinados al servicio de hoteles, ¿no? Aquí también vemos también la importancia de este procedimiento de verificación. Tenemos frecuencia de verificación periódica, ¿no? En productos, por ejemplo, de menor riesgo, como los procesados, donde se verifica registros y fecha de vencimiento, o sea, los productos envasados, ¿no? De repente la frecuencia de verificación no va a ser tan frecuente o tan controlada como el caso de un alimento de alto riesgo. Menos frecuentes tenemos de los procedimientos de verificación como las calibraciones de los termómetros y control de temperaturas, por ejemplo, en el almacén de congelados. Volviendo otra vez al caso, motivo de ejemplo, el equipo de gerentes de KFC realiza las revisiones del HACCP una vez por turno. Se aseguran de que se hayan cumplido los límites críticos y se hayan tomado las medidas correctivas apropiadas cuando sea necesario. Además, revisan los registros de temperatura cada semana para identificar patrones, ¿no? Esto les ayuda a determinar si se deben cambiar los procesos o los procedimientos. Por ejemplo, en varias semanas notaron que los problemas aparecían al final de cada semana. Con frecuencia las pechugas de pollo no cumplían el límite crítico. Se tomó la medida correctiva apropiada. La gerencia descubrió que KFC recibía cargamentos de pollo de un proveedor diferente los jueves. Este proveedor entregaba pechugas de pollo de 6 onzas. Las especificaciones de KFC se aplicaban a las pechugas de 4 onzas. La gerencia colaboró con el proveedor para asegurarse de recibir pechugas de 4 onzas. Se cambiaron los procedimientos para incluir una revisión del peso. Y bueno, tenemos también un ejemplo de un formato que luego se plasma en registro cuando esté llenado, ¿no? De cómo llevar a cabo un control durante la recepción de los alimentos, ¿no? En los cuales se debe medir la temperatura de los alimentos congelados. Un indicador es que esté este producto duro, sin signos de segregación, y límite de temperatura de congelación es menos 18 grados a más, ¿no?
y medir temperatura también en el caso de que se recepcionen alimentos refrigerados, y el límite de temperatura de refrigeración está entre 0 grados a 5 grados centígrados, ¿no? Luego vemos en este formato, se establecen los días de la semana, el producto que estamos reseccionando o los productos que vamos a reseccionar en la semana, qué temperatura, para eso tenemos que tomar la temperatura del producto una vez reseccionado en la resección, y verificar si hablamos de un producto que esté congelado, que esté completamente congelado, si hay alguna deficiencia en lo que viene a ser el nivel de temperatura o grado de consistencia del producto cárnico. Se establecerán ahí las observaciones, ¿no? Teniendo que realizar la acción correctiva correspondiente, ¿no? Y firmar allí el responsable del control en esta etapa de proceso, ¿no? Que es la resección. También tenemos otro ejemplo de monitoreo de temperaturas de almacenamiento. Bueno, aquí ya lo hemos referido, perdón. Luego tenemos un ejemplo de monitoreo de temperatura de cocción, ¿no? En la cual también, por ejemplo, vamos a evaluar la temperatura de cocción mediante el termómetro por 20 segundos, la temperatura del núcleo, por ejemplo, en aves crudas 74 grados, carnes, bovino y cordero, cerdo 63 grados, pescados y mariscos molidos, picados o de relleno 74 grados. Los controles realizar todos los días, qué alimento, ¿no? Es el que se ha preparado y se determina, por lo tanto, el alimento elaborado, ¿no? Qué temperatura de cocción se encuentra, ¿no? Ha sido sometido el alimento a qué temperatura, qué grado de temperatura, y si hubiese alguna observación también sobre un insuficiente tratamiento térmico, establecer la acción correctiva necesaria, ¿no? Y igualmente asignarle el responsable de dicha actividad. Tenemos también monitoreo de temperaturas de retención, ¿no? Que hablamos acá de las temperaturas de retención en caliente, ¿no? Retención mayor a 63 grados, y también retención con temperatura de alimentos sin tratamiento térmico, aquellas que van a necesitar una retención en frío menor a 8 grados centígrados, ¿no? Entonces también vamos a establecer la fecha, la hora de retención del producto, la hora de inicio, la hora final, de qué platos estamos realizando este control, qué número de raciones se han preparado, cuál es la temperatura, cuál es la acción correctiva y quién es el responsable de dicha actividad. Y por último pasamos al paso 12, que es el establecimiento de un sistema de documentación o registro. Los registros son esenciales para examinar la idoneidad del plan HACCP y para determinar si el sistema HACCP cumple el plan, ¿no?, establecido. Un registro nos muestra la historia, la vigilancia, las desviaciones y las medidas correctivas de un proceso que se han producido en un punto crítico de control, ¿no? Nos da entonces la evidencia, ¿no?, de lo que se ha realizado en cuanto a los controles que se deben de realizar, ¿no? Puede adoptar cualquier forma, sea un gráfico de procesamiento, registro escrito o un registro computarizado también, ¿no? Y es fundamental que el productor mantenga registros completos actualizados, bien archivados y precisos. En cuanto al plan HACCP que se ha elaborado, ¿no?, debe estar guardada la documentación en la cual se creó y desarrolló el plan, mantener un registro de actividades como el monitoreo que han realizado, la toma de medidas correctivas, validación del equipo, ¿no?, si estamos asegurando que el equipo esté en óptimas condiciones, colaborar con los proveedores, por ejemplo en estudios de fecha de caducidad, facturas, especificaciones. Igual como el ejemplo, continuando con el ejemplo de KFC, el equipo de gerentes de KFC determinó que los registros de tiempo y temperatura se guardarán 3 meses. Las facturas de productos recibidos se guardarán 60 días. El equipo usa esta documentación para respaldar y revisar su plan HACCP cuando es necesario.
¿no? Entonces, se ha determinado en este caso que estos registros tendrán una vigencia de 3 meses, ¿no? De allí de repente van a ser archivados, ¿no? De tal manera que sea más fácil para las personas encargadas no almacenarse demasiada documentación con mucho rango de antigüedad, ¿no? Entonces, igualmente en el caso de las facturas, y entonces lo que tienen que hacer es poder aplicar o cumplir con lo que ha determinado el equipo HACCP en cuanto a lo que es la parte del manejo del sistema documentario. Un ejemplo, tenemos datos generados durante el almacenamiento de las materias primas que deben ser registrados, archivados y conservarse como parte de la documentación, ¿no? Y tener diferentes files, ¿no? Por ejemplo, un file 1 de recepción, un file 2 de temperatura de almacenamiento, un file 3 de temperatura de cocción, un file 4 de temperatura de retención. O sea, vamos a ver que cada uno de estos files va a tener los registros de cada etapa del proceso. Y como podemos apreciar, la aplicación del HACCP se realiza en todas las etapas de la cadena alimentaria, ¿no? Y va a permitir que podamos disminuir los peligros de adquirir enfermedades transmitidas por alimentos, y va a ampliar las posibilidades de expectativa de los consumidores en todo el mundo. Entonces, el HACCP se puede realizar, hay empresas que de pronto solo puedan ser almacenes, entonces muy bien pueden aplicar el HACCP direccionado a esa etapa del proceso que esté trabajando, o igual si otra empresa solamente se encarga de acopio y almacenamiento de pronto de productos de vegetales o de frutas, o están sometidos a un determinado proceso de sanitización, o igual, ¿no? En un servicio de alimentación se trabaja con comida que una vez que se prepara es trasladada, entonces ahí también incluye hasta el transporte, en la cual también hay que verificar las condiciones sanitarias del transporte y que sea obviamente un vehículo exclusivo y adecuado, ¿no? En cumplimiento también a los requisitos sanitarios que se deben de dar, ¿no?